Agradezco a don Amadeo sus amables palabras que me han chafado las primeras mías, porque yo, quien me conoce sabe que el Señor no me ha dado muchas cosas, pero creo, heredado de mi padre sobre todo, que un sentido del humor acusado sí. Y mi madre me decía que no sabía cuándo hablaba en broma y cuándo hablaba en serio. Y tenía previsto empezar esta intervención diciendo: agradezco vivamente a la organización de este congreso el que me haya invitado a participar y yo haya podido, en mi amplio abanico de actividades, hacer un hueco para estar aquí, pero sí, lo digo también igualmente. Muy bien, pues sin más prolegómenos ya empezamos. En 1588, en la imprenta madrileña de Pedro Madrigal, se estamparon las obras de San Juan de Ávila, que contenían la primera biografía que realizó, como sabéis, su discípulo Fray Luis de Granada. Habían pasado 50 años de la fundación del primer documento en el que se da el primer paso para la fundación de la Universidad de Baeza, que es la Bula Altitudo Divine Providentiae de Pablo III, 1538-1588. Y pasado medio siglo, Fray Luis de Granada podía hacer ya, podríamos decir, una primera evaluación de lo que había significado la presencia de San Juan de Ávila en Baeza. Aparte de calmar los bandos nobiliarios, que yo creo que tiene más de tópico histórico, porque continuaron los nobles peleándose después, sí acertaba fundamentalmente en lo que fue la gran aportación, la aportación más fecunda y eficaz de San Juan de Ávila en su estancia en Baeza, que fue la creación de la universidad. Y decía en ese texto que tenéis ahí, que pertenece a la biblioteca de mi buen amigo Pedro Narváez, que debe de estar por aquí, allí está, al fondo. Y porque esta universidad no solo fuese escuela de letras, sino también de virtudes, sin las cuales aprovechan poco las letras, trajo el Padre, se refiere a San Juan de Ávila, para la fundación de esta universidad los discípulos señalados que había dejado en Granada. Y porque, como el Salvador dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que con ser el más pequeño de las semillas viene a hacerse árbol, así se ha visto en la fundación de este colegio, porque de colegio particular se hizo universidad, a la cual acuden de aquella tierra tan poblada gran número de estudiantes. Y lo que más es, los maestros fundadores de la universidad eran hijos legítimos y muy familiares del Padre Ávila, criados con leche de su doctrina e instruidos en su manera de predicar. Y con esto han hecho mucho fruto en aquella tierra, y tales han procurado hacer a sus discípulos. Y así han salido de esta universidad hombres señalados en letras y virtud, los cuales con su doctrina y ejemplo han hecho mucho fruto en diversos lugares de aquel obispado de Jaén. Por lo tanto, pues, como veis, para Fray Luis de Granada lo más importante de la presencia de Ávila en Baeza fue la creación y también, en cierto modo lo dice, la transformación de una institución que quiso ser inicialmente colegio particular, que es lo que funda la Bula Altitudo Divine Providentiae de Pablo III, cuyo original vemos ahí, se conserva en el archivo del actual instituto, antigua universidad. De ser un colegio particular, se convirtió en universidad. La Bula Altitudo Divine Providentiae de 1538, otorgada por Pablo III a petición del doctor Rodrigo López, unía y creaba una masa patrimonial para que, con los beneficios eclesiásticos de este clérigo baezano que había trabajado mucho tiempo en la curia romana, se crease una escuela para instruir a niños en doctrina cristiana mediante un preceptor. También para que se enseñase gramática a adolescentes y luego ya, de una manera muy vaga, lo dice, una tercera escuela superior para más eruditos, donde se pudiesen leer algunos libros de Sagrada Escritura. Pero realmente eso no era una universidad, de manera que cuando en 1539, puesto que el fundador había nombrado ejecutor de las letras apostólicas a Juan de Ávila, llega el santo apóstol a Baeza, encuentra, en cierto modo, pues un proyecto que no es el que él anhelaba. Él había fundado, ya lo dije ayer, fundaría a lo largo de su vida 11 colegios de niños, de los cuales 6 estaban en el territorio actual de la diócesis de Jaén: Baeza, Úbeda, Beas, Huelma, Cazorla y Andújar. Pero es en el momento justo, apenas otorgada la letra apostólica de 1538 y fallecido el fundador,
cuando su heredero y sobrino, el doctor Rodrigo Pérez de Molina, entra en contacto con Juan de Ávila y entre los dos idean crear un centro mucho más ambicioso. El problema está en cambiar una voluntad refrendada por una letra solemne, litere solemne son las llamadas, su nombre en diplomática pontificia, el nombre de una bula es litere solemnes, lo cual es muy difícil. Pero el doctor Rodrigo Pérez de Molina, sobrino del fundador, arcediano de Campos, en la Catedral de Palencia, había trabajado en la penitenciaría apostólica bastante tiempo. Y por lo tanto, como ya dije ayer, conocía muy bien los recovecos por donde moverse y obtuvo, 4 años después, en 1542, un rescripto por el que se ampliaba y se modificaba la primera voluntad fundacional del doctor Rodrigo López. Ese rescripto de la penitenciaría apostólica facultaba para leer y comentar a Virgilio, Ovidio y Terencio junto con otros autores de humanidades. Se podía, en ese estudio general de la Santísima Trinidad, conferir grados de bachiller, licenciado y doctor en las 2 facultades que se creaban, que eran Sagrada Teología y Artes, con una exclusión decidida del derecho, como había hecho el cardenal Cisneros en Alcalá, de donde seguramente tomó esa misma idea San Juan de Ávila por esa polémica que había en el siglo XVI sobre el perfil que tenía que tener el pastor, que tuviera un beneficio curado, obispos y párrocos. Si tenía que ser especialista en derecho como gestor de bienes, o si por el contrario, por dedicarse fundamentalmente a la predicación, que luego dirá el Concilio de Trento, que es el Praecipum Munus, el oficio principal de obispos y párrocos, tenía que tener una formación bíblica y teológica, que es lo que defendía Cisneros y lo que defendía, podríamos decir, el partido de la Reforma española, que luego lo dejaría muy claro en los trabajos de las 3 sesiones, de los 3 periodos de sesiones del Concilio de Trento. Con este cambio sustancial en la voluntad inicial del fundador, en 1544 empezaron ya a formalizarse los estudios y el 1 de diciembre de 1549 se realizó la primera colación de grados académicos, en la que se doctoraron pues, algunos de los discípulos más directos de San Juan de Ávila, como Bernardino de Carleval, granadino, era rector del Colegio Imperial de Granada, que se vino aquí con él, Gaspar de Loarte y luego el baezano, que luego nos detendremos más en él, Diego Pérez de Valdivia. Y quisiera detenerme en el texto del rescripto de la penitenciaría apostólica porque creo que refleja muy bien la amplitud de miras que tenían los patronos de la Universidad de Baeza, el doctor Rodrigo Pérez de Molina y San Juan de Ávila, sobre todo para dotar al nuevo centro de una visión humanística sin ningún tipo de problema frente a la nueva propuesta cultural que desde Italia se extendía entonces por toda Europa. Dice el texto del rescripto: a fin de que con toda libertad y legalidad puedan y valgan para hacer que se lean e interpreten en el colegio o escuela libros de Virgilio, Ovidio y Terencio y algunos otros de humanidades que desearais, así como también el que en el mismo colegio o escuela, con tal de que no haya en esa ciudad otra universidad, se confieran a usanza de las universidades de estudios generales en esas regiones de España los grados de bachillerato, licenciatura y doctorado en dichas facultades. Cuando un documento pontificio es emanado por la Curia Romana, normalmente el texto base en el que se basa el documento es la súplica que presentan los peticionarios. Es decir, la penitenciaría apostólica, si pone, y expresamente lo dice, a Virgilio, Ovidio y Terencio, es porque Juan de Ávila y el doctor Rodrigo Pérez de Molina presentan una súplica en el que textualmente se citan a esos 3 autores latinos. No es porque el curial de turno tuviese más aficiones filológicas por esos 3 autores clásicos. Y eso es importante porque tenemos que tener en cuenta cómo en la España de entonces, dice el padre Félix Olmedo García, Ovidio y Terencio se leían y se comentaban en todas las escuelas de gramática sin protesta de nadie. Pero el gran conocedor del humanismo español, Luis Gil, también afirma que se conocía de una manera muy deficiente y que precisamente en esa época, en el primer tercio, o la primera mitad, si queremos ampliar cronológicamente, del siglo XVI,
hay una vuelta a los clásicos y sobre todo a Terencio para regenerar el latín que desde el Bajo Medievo, por su decadencia, por su verbosidad, había entrado en una franca decadencia. En la enseñanza del latín, dice Luis Gil, eran absolutamente necesarias las comedias de Terencio, porque eran una muestra insuperable de la pureza, la propiedad y la elegancia de la dicción. Eran un ejemplo vivo de cómo hablaban realmente los romanos. Frente a aquellos maestros que solo enseñaban barbarismos y solecismos y que sostenían que para las necesidades escolares solo bastaban unos centones, un santoral y latín para saber lo que decían los himnos y las oraciones, Juan de Ávila va a apostar por un humanismo renovado, sin ningún complejo frente a la propuesta del humanismo europeo. Y curiosamente, en el mismo año de la bula fundacional 1538, otro humanista hispano, Cristóbal de Villalón, publica su obra El Escolástico, en el que decía que precisamente había que recuperar a Terencio como un autor necesario para superar el verbosismo y la decadencia que el uso y el estudio académico del latín arrastraba desde el Bajo Medievo y que los humanistas tenían que corregirlo con esta vuelta a los clásicos. A este hecho hay que añadir el que el estudio de la gramática de Nebrija, que desde el primer momento se impuso como obligatoria en la Universidad de Baeza, no se debiese solo al éxito que tuvo este libro del gran humanista español del siglo XVI, sino también, esto es una hipótesis mía, a una decidida influencia de San Juan de Ávila, porque coincidió de 1520, Nebrija está de profesor en Alcalá de 1513 a 1522 en que fallece. De 1520 a 1522 coincide esos 2 años en la Universidad de Alcalá con Juan de Ávila y no sabemos si pudo asistir a alguna de sus clases, pero lo que sí es cierto es que la fama que tenía Nebrija y sobre todo sus postulados pedagógicos le pudieron servir posteriormente a Juan de Ávila para moldear el plan académico también de la Universidad de Baeza. Nebrija publicó precisamente en Alcalá de Henares una edición de las obras de Terencio que posteriormente sería reeditada en 1524 en Zaragoza y la publicó estando Juan de Ávila precisamente en Alcalá de Henares. Por lo tanto, aquí tenemos ya una nota definitoria de ese colegio particular que el sobrino del fundador y Juan de Ávila, juntos a una, convierten en universidad, que es una opción decidida por el humanismo clásico que se va a conjugar con el estudio de la Sagrada Escritura y del ejercicio de la teología. Ahí tenéis el registro de la penitenciaría. Por fortuna, el archivo de la universidad se conserva prácticamente completo y eso permite de primera mano cuantificar tanto la procedencia de los alumnos como las matrículas. En un estudio ya de 1974, un historiador norteamericano, Richard Kagan con K, Kagan con K, pues hizo todas las matrículas desde la 1544 hasta 1824, que es cuando finalmente, por Real Cédula de Fernando VII, se suprime la Universidad de Baeza. En un libro reciente también, del 2018, Rafael Ramis Barceló y Pedro Ramis Serra han estudiado las graduaciones en el periodo de, podríamos decir, de máxima exaltación, del periodo más fecundo en cuanto a alumnado de la Universidad de Baeza, que es la segunda mitad del siglo XVI. Ellos se centran en el primer libro de grados, que abarca de 1549 a 1580. La mayor parte de los alumnos que se matriculaban en la Universidad de Baeza provenían de la ciudad de Baeza, de la cercana ciudad de Úbeda, de otras localidades de la diócesis de Jaén, se citan siempre el lugar de procedencia, de localidades de obispados vecinos, como el arzobispado de Toledo. No hay que olvidar que el adelantamiento de Cazorla, La Iruela y demás, aunque actualmente están en la diócesis y provincia de Jaén, en esa época pertenecían al arzobispado de Toledo, de Sevilla, de Córdoba, de Castro del Río, de Guadix, de la ciudad de Guadix, de Huéscar, de Granada, de Conchar, precisamente de un párroco de Conchar, luego diré el nombre, que luego fue mártir en la rebelión de las Alpujarras, fue estudiante en la Universidad de Baeza en ese periodo, de Cartagena. También había de otros lugares ya geográficamente más distantes, Almería, Málaga, Calahorra, Sigüenza, incluso tenemos un portugués.
natural de Elvas, un tal Antonio Gómez. ¿Cuál era, podríamos decir, el perfil sociológico de los alumnos, de los estudiantes que tenía alguna relación con la clerecía entre 1549 y 1580? Había colegiales que habían estudiado ya en otros centros de estudio, como Juan Peña, natural de Huelma, que era colegial de Santiago, en Granada. Un segundo grupo estaba formado por clérigos y sacerdotes de los que no constaba que tuviesen en ese momento ningún tipo de oficio eclesiástico fijo. Yo deduzco que la mayor parte de ellos tendría alguna capellanía de sangre, alguna capellanía colativa. Entre ellos está pues Juan Félix de Quirós, natural de Granada, que luego sería cura de Conchar y que en la rebelión de los moriscos sería precisamente martirizado. Y un tercer grupo lo formarían los sacerdotes con cargo pastoral, los beneficiados y los canónigos, como Gonzalo de Molina, cuyo nombre está en la bóveda central de la Catedral de Baeza, Gonzalo Ramírez de Molina, Juan de Urrutria, etcétera, etcétera, etcétera. También asistieron a las clases de la universidad religiosos, dominicos, franciscanos, mercedarios, y quisiera, evidentemente por la trascendencia que ha tenido en la historia de la Iglesia, en la mística, en la espiritualidad, recordar cómo en 1579 la Descalcez carmelitana eligió Baeza y su universidad para que se formasen sus postulantes. El primer rector del colegio de San Basilio fue nada más y nada menos que en San Juan de la Cruz, que ocupó este cargo de 1579 a 1582, cuando lo eligen ya vicario de Andalucía. Como ayer os dije también, creo que la genialidad y la clave de la gran aportación positiva para la reforma del clero que supuso la Universidad de Baeza radica en la conjunción de tres factores importantes, que es una buena formación académica, una buena formación espiritual y luego la práctica pastoral, unidas en una simbiosis pues armónica. Vamos a ver estas tres facetas. La Universidad de Baeza fue una escuela de letras. Vamos a ver cómo era la enseñanza académica. ¿Cómo se desarrollaba la enseñanza académica? Lo conocemos gracias a los estatutos. Lo que ocurre es que los estatutos, los primeros impresos, son precisamente esos que veis ahí, de 1609. Tradicionalmente se decía que los primeros estatutos los redactó San Juan de Ávila, pero no se ha conservado tradición manuscrita de esos estatutos, ni siquiera en el proceso de beatificación, ni siquiera cuando ya en la década de los años 30 del siglo XVIII el cardenal Diego de Astorga, arzobispo de Toledo, intenta de nuevo relanzar el proceso de beatificación. Escribe el entonces prefecto de la Congregación de Ritos de Roma a la universidad para que mande copia de los estatutos de Ávila. Le dicen que allí, firmados por San Juan de Ávila, no hay estatutos, los que hay son los impresos. Pero la tradición ha afirmado que fueron los estatutos de San Juan de Ávila con pocas modificaciones los que posteriormente ya se dieron a la imprenta en 1609, en esa primera edición. Luego sería en el siglo XVIII, esta está en latín, una segunda ya con versión en español. Sabemos por los libros de acuerdos del claustro de la universidad que, por ejemplo, el 22 de septiembre de 1568, el claustro acordó aprobar los estatutos que habían redactado Bernardino de Carleval y Pedro Fernández de Córdoba. Unos estatutos que eran como puntualizaciones o modificaciones parciales, no se habla de unos estatutos completos. El 19 de abril de 1570 fueron admitidos definitivamente para su uso. Según esos estatutos, el estudio general de la Santísima Trinidad era un complejo educativo con todos los niveles de la enseñanza. Ayer lo decíamos. Se empezaba por una escuela de primeras letras regida por un rector y varios maestros que estaba en un edificio al lado de la iglesia de la Santa Cruz que visitamos ayer por la noche. Ahí se enseñaba a los niños a leer, escribir, la aritmética y la doctrina cristiana. Continuaba luego ya con el edificio nuevo, la primera puerta donde se entra ahora al instituto, con las escuelas de gramática, donde se enseñaba lengua latina con el arte de Nebrija con 4 niveles diferentes, y luego ya superado esos estudios y habiendo cumplido al menos 12 años, en la escuela de gramática se estaba de 8
a 12 años, o sea, desde los 8 a los 12 años, ya se pasaba a la enseñanza universitaria propiamente dicha. Primero se estudiaban 3 años en la Facultad de Artes. Ahí se analizaban las obras de Aristóteles en cursos sucesivos de súmulas, lógica y filosofía. Superados los estudios, donde era obligada la asistencia, la escolaridad y luego también había que realizar exámenes, se podía obtener el grado de bachiller, que era lo mínimo, bachiller en artes, el mínimo grado universitario. Con ese grado ya uno estaba capacitado, con 15, 16 años, para poder trabajar. Hay un dato muy curioso. En el capítulo 19 del Quijote, en la aventura del cuerpo muerto, del cuerpo santo, es donde va Don Quijote por la noche y encuentra pues un cortejo que con antorchas llevan un ataúd. Y entonces sale pues un clérigo al frente de Don Quijote que enseguida los desafía porque piensan que, pues que son algunos de esos personajes extraños que su febril imaginación le hacían pensar, ¿no? Y le dice: yo, señor, creo recordar que era, soy Alonso Jiménez, de Alcobendas, que aunque me digo licenciado, no soy más que bachiller en artes, aunque me digo licenciado, ¿no? Y vengo con estos 11 sacerdotes de Baeza llevando un cuerpo santo. El cuerpo santo es San Juan de la Cruz, no dice de Úbeda, dice de Baeza, porque sabéis que para evitar pues la rebelión de los ubetenses dieron toda una vuelta para evitar que los pudiesen detener, ¿no? Pero es curioso porque dice que aunque me digo licenciado, no soy más que bachiller en artes. Entonces ahí tenemos un bachiller, aparece Baeza y nos puede dar una idea también de cómo en la España de entonces pues ya aparecía como centro docente. Después, realizando los actos de conclusión y abonando los derechos correspondientes, se podía acceder a los grados de licenciado en artes y de doctor, que era normalmente llamado maestro en artes. En arte no se le solía llamar doctor. La única facultad mayor del estudio general de la Santísima Trinidad era la de teología, con texto de Santo Tomás y de Pedro Lombardo, donde se conferían los grados de bachiller, licenciado y doctor. Y aparece, lo dice el licenciado Muñoz, algo importante, que es muy propio de la pedagogía habilista: la gratuidad. La gratuidad, dice el licenciado Muñoz. Y todo de gracia, de tal manera que desde poner en las manos a un niño la cartilla hasta subirlo al púlpito o ponerlo en el altar, es decir, que fuera ya cura, no les cuesta a sus padres un solo real. Es decir, no dice, realmente no es que todo fuese gratuito, pero sí aparece en los libros de matrícula y en los libros de grado, y cuando uno no podía pagar, se le eximía de las tasas. Se les eximía de las tasas. Y eso aparece con una cierta frecuencia. Entonces, por ubicarnos ya, bueno, aquí tenéis eso, las primeras leyes, por ubicarnos, al fondo tenemos la iglesia de la Santa Cruz. A la iglesia estaría la escuela de niños, luego la primera parte del nuevo edificio que se utiliza a partir de 1595, la escuela de gramática, y luego ya las facultades mayores, artes y teología, y la puerta de la capilla, que era también una parte, como veremos, importante de la docencia. La enseñanza de la teología en la Universidad de Baeza se ofertaba a través de 3 cátedras: la teología positiva, es decir, la escritura; la teología escolástica según la vía de Santo Tomás; y la teología según la vía de Durando de Sempursen, es decir, el nominalismo. Sin duda alguna, la particularidad más notable en la Universidad de Baeza fue la cátedra de positivo. La cátedra de positivo, que fue una creación propia de esta universidad y que no era ni más ni menos que la cátedra de Sagrada Escritura pura y dura. En opinión de Melquiades Andrés, esta cátedra de positivo formaba parte de un proceso ambicioso para crear una especie de instituto bíblico que elevase en el nivel escriturístico como elemento importante para la restauración de los estudios teológicos y también como punto de encuentro obligado frente al cuestionamiento que con la Escritura hacían los protestantes de las verdades católicas, y también como punto de encuentro con los humanistas. La cátedra de positivo fomentó el estudio de la Sagrada Escritura y, de hecho, fueron los discípulos más cercanos a Juan de Ávila los que fueron los primeros catedráticos de positivo: Bernardino de Carleval y Diego Pérez de Valdivia.
La cátedra, como he dicho, fomentó el estudio de la Sagrada Escritura y la exégesis, así como el conocimiento de las lenguas bíblicas y la utilización de comentarios escriturísticos, sobre todo los que estaban más en boga a mediados del XVI. El mismo San Juan de Ávila, en una carta a un predicador, no recuerdo mismo si es la 244, aconseja, por ejemplo, que se pueden utilizar, ya se ha dicho en algún momento, las paráfrasis de Erasmo, dice él, de Róterdam, las paráfrasis al Nuevo Testamento, cuyo ejemplar conservamos en la biblioteca del seminario, procedente de la biblioteca de la universidad. Las que se conservan bien y luego las que, después del índice de libros prohibidos de 1559, sufrieron, como esa paráfrasis al Evangelio de San Lucas, la censura inquisitorial, como veis por los tachones. Es curioso cómo el catedrático de positivo tenía como responsabilidad, aparte de la enseñanza académica, el ser un poco responsable de la pastoral de los alumnos. Los estatutos establecen que de 4 lecciones que diese, 3 las dedicase a la enseñanza de la Sagrada Escritura y una cuarta la dedicase a la enseñanza de la doctrina cristiana. Y dicen los estatutos textualmente: declare el símbolo de la fe, los mandamientos de la ley, los sacramentos y la oración del Pater Noster. El esquema de Luis, el esquema del concilio del Catecismo de Trento. De manera que enseñe a los estudiantes y juntamente los exhorte a la virtud, declarándoles piadosamente los misterios incluidos en la materia que les enseña. Entonces tenemos formación académica y luego también formación en virtud. La Universidad de Baeza no es simplemente un centro académico, es también una escuela de espiritualidad, de formación religiosa, que ya Fray Luis de Granada, en el texto que he citado al principio de mi intervención, señalaba como una de las grandes aportaciones de la Fundación Habilista. Un texto del siglo XVII, de 1617, uno de los sermones con que se celebró en la Universidad de Baeza la petición de declaración del dogma de la Inmaculada, definía el estudio baezano con estas palabras: casa de religión donde más se pretenden virtudes que letras, misa todos los días antes de la lección de prima, sermón todos los viernes, visitas al Hospital de la Concepción todos los sábados, comunión todos los meses, grande reformación en trajes y costumbres, cuidado en premiar los virtuosos y excluir los incorregibles, casa tan religiosa que más parece monasterio que escuelas. Tanto los estatutos como los fondos documentales del archivo de la antigua universidad iluminan con algunos datos esta vertiente espiritual que se añadía y complementaba a la formación intelectual que en las aulas baezanas recibían los alumnos. No se trataba solamente de crecer en conocimientos abstractos, teóricos, sino también en recogimiento y virtud, sin las cuales la sola ciencia teológica o escriturística de nada serviría, ya que la mayor parte de los alumnos estaba destinado a ser clérigo reformado, tenían que ser ministros que renovasen a la Iglesia de su tiempo. De ahí que las autoridades académicas no solamente extendiesen su labor al perímetro del edificio, digamos a la actividad académica, sino que se extendiese fuera del edificio también a cuestiones como la vivienda de los estudiantes, su modo de vestir, sus costumbres, la frecuencia de los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Los estatutos primero, segundo y tercero del título 20 están dedicados a la vida, honestidad y traje de los estudiantes. En el primero de ellos se exhortaba a mantener la costumbre inveterada de la universidad de que los alumnos comulgasen al menos una vez al mes. Y para ello afirma textualmente: su vida sea de tal manera que puedan dignamente llegarse a esta celestial mesa, y para preparación a sí mismos se les exhorta que cada día que cómodamente pudieran oír misa, que ordinariamente se dice para los estudiantes en la capilla del claustro de esta universidad, la que visitamos anoche, y asimismo tengan cada día un rato de oración y de lección de santos y libros devotos, y asimismo no juren el santo nombre de Dios, ni digan palabras de injuria, ni mofa a persona alguna, ni den matracas, ni pongan nombres, es decir, motes, ni se pongan en puertas ni dentro de iglesias en partes que den ocasión a ser notados de mal ejemplo o deshonestidad en obra, vida ni palabra. Antes, en los dichos lugares y fuera de ellos, den buen ejemplo de toda honestidad y vida.
tenían que ser no solamente buenos estudiantes, sino estudiantes ejemplares en su comportamiento. De manera que también los estatutos prohibían pues, que jugasen a los naipes, a los dados, a otros juegos prohibidos, que si se lee la literatura de la época, pues era lo más habitual en una ciudad estudiantil, en una ciudad universitaria. Mucho más exigente es el Estatuto tercero del ya citado título 20, que está dedicado al hábito, al modo de vestir. En cuanto al traje, dice: ningún estudiante traiga algún género de seda en jubón, calzones ni calzas, ni envueltas de ferrevelo, ni manteo, ni en otras partes, so pena que será perdido, ni vista lanillas ni otras telas semejantes, so pena que se las quiten. Ítem, no traigan ligas ni ceñidores de tafetán, ni seda, ni calzas de color, ni puños lechuguillas de alguna manera, ni usen de guantes sola dicha pena. Y los que traen manteo y bonete no usen sombreros, si no fuese que lloviera, sola dicha pena. Ítem, no traigan armas ofensivas ni defensivas, y si se les hallaren con ellas, pena de 10 días de cárcel, y si trajesen daga 20 días. Y más que sean perdidas cualesquiera armas. El tenor de vida recogida y ejemplar que se exigía a los alumnos tenía que ser examinado en cualquier graduación, es decir, cuando uno se graduaba no se le examinaba solamente de los conocimientos teóricos, se le examinaba de la vida. Y dice precisamente en una graduación de 1574 de unos bachilleres en artes. En cumplimiento y ejecución del estatuto que trata de lo que se debe hacer, después de examinados los estudiantes que se han de graduar de bachiller en artes, fueron ayuntados en el claustro, en la capilla menor de esta dicha universidad, los magníficos y reverendísimos señores, cita, los que formaban el tribunal, y entrando cada uno de los estudiantes y examinados, los dichos señores, a los suficientes recogidos y virtuosos, exhortaron a la perseverancia y agradecieron sus trabajos, y a los insuficientes y distraídos reprendieron y corrigieron con la aspereza que por el dicho estatuto se manda, y ansí, salidos cada uno de los laureados del dicho claustro, los dichos señores examinadores notaron en lo tocante a la suficiencia y en cuanto a la virtud y recogimiento. Los examinan de lo que académicamente habían aprendido en artes, pero luego también en la virtud y el recogimiento. Y es curioso porque también los libros de actas pues, nos hablan de las sanciones. Por ejemplo, Francisco Barrera, vecino de Arjona, el diácono de Arjona acaba de levantar la cabeza ya como vecino de Arjona, se gradúa de bachiller en artes, pero no se le va a permitir hacer procesión. Cuando se graduaba se hacía una procesión con chirimías, etcétera, siempre muy morigerada en los gastos por el claustro de la universidad. A este, por su falta de devoción, se le prohíbe que haga procesión. El caso más significativo es un vecino de Bezmar, Luis Jiménez, que era escandaloso, que decía palabras afrentosas, que era considerado un alumno paseador y distraído y que en una visita ordenada por el rector a su vivienda encontró una mujer en la vivienda, con lo cual pues se le dio carta de despido, se le mandó a su casa y terminó su carrera académica en Baeza. También las autoridades académicas, como digo, tenían, según estatutos, potestad para vigilar las casas de los estudiantes, ir a ver cómo vivían y, sobre todo, también se llegan a concertar para defender el que no se les impusiese un alquiler que fuese excesivamente alto, y aprovechándose así de los estudiantes. Es significativo el Estatuto quinto del título tercero, que tiene por título: se llame a claustro para saber cómo viven los estudiantes. Ítem, sea a cargo del dicho rector llamar a claustro todos los miércoles de cada semana a los 4 conciliarios, a todos los catedráticos de las escuelas y a los correctores de las casas, que eran los que iban a hacer la visita, y maestros de pupilos en la hora intermedia de las lecciones de la tarde, para que se trate y vea cómo viven los estudiantes que están a su cuidado, y si estudian en sus casas, si vienen a sus lecciones o faltan a ellas, para que se provea de su remedio y se avise a sus padres y tutores de lo que conviene para su enmienda y aprovechamiento, virtud y letras. El Estatuto noveno del título 12, dedicado a las graduaciones en Sagrada Teología, subraya el carácter clerical de esta graduación, al ordenar
que además de la suficiencia en letras, virtud y ejemplo de quien se quisiese licenciar o doctorar en Sagrada Teología, el tribunal examinador tenía que mirar si el candidato tenía 25 años cumplidos, y dice textualmente, y que sea de orden sacro, y que tengan la modestia, templanza y religión en su trato y hábito que se requiere para este grado, pues ha de ser sal de la tierra para poner sabor en las personas con quien tratare. En el caso de los estudiantes de artes que no tenían que necesariamente continuar después estudiando teología, podían ya tener el título universitario básico, también los estatutos hacían referencia a esa exigencia de piedad y recogimiento, pero evidentemente rebajándolos, sin anularlos. Mírese con curiosidad, no se admita a este examen estudiante que no sea a lo menos medianamente virtuoso, esto es, que no haya sido notado de vicio infame, de juego, de mujeres, paseador, escandaloso y mal ejemplo en las escuelas, en las iglesias o en el pueblo, y se informe si ha recibido la Santa Comunión algunas veces en el año. Y como he dicho antes, los estatutos preveían también la aplicación de diversas sanciones contra los estudiantes que no siguieran el tenor de vida que señalaba la legislación académica. Tercer punto, la Universidad de Baeza como escuela de pastoral para preparar discípulos misioneros, agentes de la evangelización. El ideal de formación sacerdotal que Ávila plasmó en la Universidad de Baeza, junto con una buena formación intelectual basada en la estrecha alianza entre el humanismo renacentista y el estudio de la escritura y de la teología, junto con una intensa vida de recogimiento y de piedad, también tuvo una marcada intencionalidad práctica, que no era más que el tirocinio que dicen los italianos, es decir, la práctica pastoral, preparar de una manera muy concreta para el ars artium que decía San Gregorio Magno, para el arte de las artes, que es el regimen animarum, el cuidado de las almas. Es cierto que los estatutos de la universidad no dicen literalmente nada de esto, pero sí se deduce de otras fuentes contemporáneas. Y además se señala como un requisito que el mismo San Juan de Ávila quiso desde el principio, sobre todo para los que se graduaban de licenciados y doctores en teología, que antes, al menos durante 2 años, hubiesen realizado misiones y hubiesen predicando y hubiesen confesado. El padre Jerónimo Gracián, el carmelita, afirmaba que las escuelas fundadas por el maestro Ávila son de clérigos muy santos que salían a predicar y confesar por aquellos pueblos, se refiere a los pueblos comarcanos de Baeza. Y el licenciado Muñoz, en la vida del santo maestro, afirma que los doctores de la Universidad Baezana no admitían a personas al grado de doctor o maestro sin que hubiesen algún tiempo andado en misiones, haciendo misiones. Como es de sobra sabido, uno de los instrumentos preferentes para el trabajo pastoral dentro de la visión de la renovación de la Iglesia que propugnaba la Reforma Católica era la predicación. El mismo San Juan de Ávila es definido en algunos de los documentos de la época y en concreto en varios de los relativos a la fundación de la Universidad de Baeza como insignem predicatorem verbi Dei, es un insigne predicador de la palabra de Dios. Juan de Ávila supo transmitir a su discípulo esa pasión suya por la palabra predicada y por eso, como afirma López Muñoz, la Universidad de Baeza se convirtió casi en una escuela de retórica en la que, a partir de la interacción entre la retórica de Juan de Ávila y Fray Luis de Granada, aparecerían, ahí se señalan nada más que 2 obras de retórica, Diego Pérez de Valdivia y Francisco de Terrones del Caño. Diego Pérez de Valdivia, que fue rector de la universidad, luego no me va a dar mucho tiempo porque veo que ya se me va agotando, haré una pequeña referencia, pero luego como se van a publicar las actas, pues la ponencia son 58 folios, como comprenderéis, no lo estoy leyendo todo. Pero publicó una De Sacra Ratione Concionandi, que es justo un tratado que él hizo en latín, un tratado sobre la predicación, y que parte de la experiencia, en varios momentos lo dice, de la experiencia que él había tenido predicando precisamente en un momento inicial aquí en Baeza y luego ya cuando se traslada en 1574 hasta que fallece en 1589 en Barcelona. Muy interesante y menos conocida es la carta que dirige un alumno y luego profesor y catedrático de Positivo y rector de la Universidad de Baeza, Gaspar Salcedo de Aguirre,
que en 1594, en la imprenta de Juan Bautista Montoya, aquí en Baeza, publica ese pliego en el que hay 12 epístolas escritas a personas de diferentes estados. Pues precisamente dedica una epístola, como una carta que hay de San Juan de Ávila a un sacerdote que quería empezar a predicar, pues le dedica una epístola a un sacerdote que quiere empezar a predicar. Y dice, lo tenéis a la derecha, en que habiéndole tratado de los oficios principales del predicador se le dan algunos avisos. Finalmente le trata de las partes del sermón y de la pronunciación o acciones del predicador. Luego haré una breve referencia también a este rector y párroco. Una de las características también del sacerdote que nace de Baeza es aunar esas dos dimensiones, la docencia con el trabajo directo en parroquia. Y la tercera retórica, que en cierto modo se basa en la Universidad de Baeza, es el arte o instrucción de predicadores de Francisco Terrones del Caño, natural de Andújar, estudió en Baeza, fue profesor en Baeza, luego fue predicador de Felipe II, el mismo Felipe II pidió en sus últimas voluntades que predicase en sus exequias, y en 1601 fue nombrado obispo de Tui, en 1609 obispo de León, fallece en 1613 y 4 años más tarde un hermano suyo, Antonio, que era franciscano, publica una obra que él había dejado terminada pero sin imprimir, que es precisamente ese arte o instrucción de predicadores, que fue publicada posteriormente en una versión en 1960 por el padre Olmedo, y luego recientemente también la Universidad de León ha hecho una nueva edición crítica. Vamos a ver cuál es el perfil del sacerdote que después de estudiar en la Universidad de Baeza sale ya para trabajar pastoralmente en la parroquia. Hablo de profesionalización. La profesionalización a la hora de estudiar el clero en la Edad Moderna es un concepto que está muy en boga y define el proceso que fue perfilando la labor sacerdotal con cura de almas, sobre todo a partir del Concilio de Trento. Una de las claves de esta profesionalización es la constituida por el intento de crear un modelo formativo que canalizaría después de Trento los seminarios conciliares, destinado a crear una clase sacerdotal prevalentemente uniforme, con una atención adecuada a la formación intelectual y a la dimensión religioso-eclesiástica. Tras la ordenación sacerdotal, la profesionalización del ministerio ordenado, dedicado sobre todo a la pastoral parroquial, exigió en el periodo posttridentino lo que se conoce como, que estamos siempre discutiendo cómo se hace y cuál es el mejor modo, la formación permanente, que entonces se concretaba sobre todo en las conferencias morales. La profesionalización conllevó también una separación del sacerdote con respecto a los fieles en lo que se refiere a sus costumbres cotidianas y a sus tareas, pero no como a veces se dice y se afirma, estos sesudos historiadores que quieren descubrir la pólvora, como dice C.S. Lewis en un artículo, las esporas de los helechos y los elefantes, y son estos maestros de la sospecha que son capaces de ver las esporas de los helechos, que son invisibles, pero tiene un elefante delante y no lo ven. El sacerdote no se separa del pueblo, se distingue del pueblo para ser más fiel a su carisma y servir mejor al pueblo, no para constituirse una casta dominante que discipline, el concepto de disciplinamiento, dicen los sociales, los historiadores, que aplique el disciplinamiento sociale y que controle al pueblo cristiano. No es esa la idea, es ayudarle pues con el vestido, con su comportamiento, con su ética, con su espiritualidad, a servir mejor al pueblo de Dios, a estar al servicio del pueblo de Dios. Por lo tanto, la mundanización sacerdotal en ideas, criterios, palabras, actuaciones, lugares que frecuentasen, incluso vestido, se consideraba como un obstáculo para un auténtico servicio sacerdotal en favor de la comunidad. Para el sacerdote todo tenía que estar en función del servicio pastoral, en el que la formación intelectual, el trabajo pastoral y su espiritualidad coinciden. Y ahí pues ocupaba evidentemente un lugar preferente la predicación. ¿Cómo cambia la Universidad de Baeza el perfil de los sacerdotes seculares de la diócesis de Jaén? En 1591 tenemos unos datos muy fiables del censo que ordena hacer Felipe II para sacar dineros, con lo cual son fiables porque dicen la acta que se metían los que tenían que hacer este censo en todas las casas, en todas las habitaciones. Había que sacar
el servicio de millones había que sacarlo como fuese, ¿no? Pues con esos datos tenemos cómo los efectivos con que contaba entonces de clérigos en general, no significa que fuesen todos sacerdotes, eran 1.041 clérigos, 1.041. De esos, el clero capitular, es decir, las dos catedrales, la colegiata de Baeza y la colegiata de Úbeda, ocupaban 109 clérigos, un 10%. El clero parroquial, directamente parroquia, es decir, párrocos y curas o vicarios parroquiales en la terminología actual, un 17% con 177 efectivos. Y un 73%, 755 clérigos indeterminados, que fundamentalmente sí eran capellanes o clérigos de órdenes menores, que no eran ni siquiera sacerdotes. Pero ahí tenemos ya un 17% de esos efectivos, 177 sacerdotes que sí están directamente implicados en el trabajo pastoral. Veamos cómo, sobre todo los párrocos, tenían un cursus que facilitaba la Universidad de Baeza. Un ejemplo es un clérigo, un sacerdote natural de Baeza, Juan de Soria Ochoa, bachiller en arte en 1572, licenciado en arte en 1574, maestro en arte en 1577, bachiller en teología, este da el salto a la teología, en 1579, y oposita a la parroquia de Campillo de Arenas en 1584. Desde 1534, en la diócesis de Jaén, las parroquias se cubrían por oposición. Es decir, el cardenal Esteban Gabriel Merino obtiene de Pablo III una bula por el que, para ser párroco de una parroquia en Jaén, tenía que ser natural del reino, ser graduado, con lo cual todos los párrocos tenían que tener algún grado académico, maestro, licenciado o doctor en artes, teología o derecho, y hacer una oposición con un tribunal donde había dos canónigos, el magistral y el lectoral, y dos religiosos, normalmente un dominico y un franciscano. Hacían una oposición con dos partes. Lo conservamos en la catedral, una Biblia, tenía que explicar un pasaje bíblico que se abriese al azar, y el libro de la sentencia de Pedro Lombardo. Y, dependiendo de cómo lo hacían, pues le presentaban al obispo una lista por prioridades. El obispo normalmente nombraba párroco al primero. Pues las parroquias de la diócesis se van a cubrir precisamente con esta modalidad, con lo cual todos, lo diré ya al final, prácticamente todos los párrocos de la diócesis tenían que tener obligatoriamente algún grado académico. Hay otra tipología que es el que es párroco pero a la vez es profesor y luego pues termina su vida fuera. Un ejemplo es don Melchor de Sorivera, natural de Jaén, que estudia en Baeza, luego amplía estudios en Alcalá, vuelve a Baeza, es profesor, es catedrático de prima de teología y oposita posteriormente a varias parroquias después de ejercer la docencia. Es párroco de Villardón Pardo, lugar donde un servidor fue párroco y el párroco está también por ahí está. Y de ahí pasó como párroco a San Ildefonso de Jaén. En 1599, con el cardenal Bernardo de Roja y Sandoval, se marcha a Toledo y terminará siendo obispo auxiliar suyo. Y fue obispo auxiliar de Toledo hasta 1643, cuando muere, y es autor de un tratado de la justificación y conveniencia de la tasa del pan, que entonces era pues, un tema bastante polémico. Para que nos hagamos una idea de la efectividad de este proceso de formación, por ejemplo, en el sínodo de 1624 que realiza el cardenal Moscoso y Sandoval, los presbíteros representantes de las parroquias que asisten tenían esta graduación. Había 32 maestros en artes, 20 licenciados en teología y 31 doctores en teología. Y había uno sin titulación, era un canónigo de la colegiata de Úbeda. Pero los de parroquia, todos tenían que tener su graduación. Como veis, muchos de ellos no pasaban a la teología, se quedaban en artes, que era lo mínimo que se exigía. Bueno, pues voy a terminar. Luego podréis ir leyendo algunas de las figuras de los discípulos misioneros que se educan y que son educadores aquí en Baeza, como Bernardino de Carleval, como Diego Pérez de Valdivia, autor de importantes obras, entre ellas la que veis a la derecha, el Tratado de la Singular y Purísima Concepción de la Madre de Dios, sobre la que hizo su tesis doctoral nuestro querido y admirado don Juan Esquerda Bifet, aquí presente. Tuvo por una existencia muy traumática, proceso inquisitorial,
consiguió ser canónigo de la catedral, pero le hicieron la vida imposible porque tenía ascendencia judeoconversa y al final se fue a Barcelona. Pero conservamos en el archivo de la catedral sus esquemas homiléticos. Como veis aquí, esta es una página y esta es otra página de un esquema homilético de Diego Pérez de Valdivia. El doctor Gaspar Salcedo de Aguirre, al que ya he hecho referencia, que autor de obras geográficas como este mapa, estos dos mapas del Reino de Jaén, el pliego de cartas y sobre todo lo más importante de esta obra, las alusiones Novi Testamenti Advetus, que él dice que la hace, es un repertorio de concordancia bíblica ad usum concionatorum, es decir, para uso de los predicadores, Una obra muy interesante que muestra cómo la predicación era una de las enseñanzas más importantes que quienes se formaban en Baeza y ascendían al sacerdocio tenían que desarrollar. Es curioso porque dentro de la obra ofrece el sermón en la fiesta de Santo Tomás que predicó en la Universidad de Baeza y el sermón en la honra de Felipe II que en 1598 predicó en Arjonilla, porque él también fue párroco, terminó siendo de Arjonilla y finalmente de San Ildefonso de Jaén. Se conserva en la biblioteca del seminario una de sus Biblias, donde tiene a la izquierda, tiene una letra muy bonita, muy menuda, una serie de consejos para estudiar la Sagrada Escritura y es una obra que él tiene subrayada y anotada con profusión. Entonces, fijaros cómo es ese interés por la palabra que Juan de Ávila inculcó en Baeza y cómo se mantuvo en sus seguidores. Don Francisco Terrones del Caño, con la instrucción de predicadores, el doctor Pedro de Ojeda, Alonso de Barzana, natural de Cuenca, que viene a Baeza, estudia en la universidad, se ordena presbítero de esta diócesis, realiza misiones, es profesor en la universidad y luego entra en la Compañía de Jesús y marcha a América. Y se convierte, el Papa Francisco dice que es el Francisco Javier de las Indias occidentales, con un libro que Venceslao Soto, un jesuita natural de Linares y actual director del archivo de los jesuitas del Archivo Central en Roma, ha publicado. Autor, Alonso Barzana, era un hombre muy dotado para la lengua, de varios vocabularios en lenguas indígenas, como tenéis ahí señalado uno. Blas Mejía, uno de los discípulos de segunda generación, que termina siendo discípulo de San Felipe Neri en Roma, luego vuelve aquí, y también su ascendencia conversa pues le complica la vida como canónigo penitenciario y termina al final ya en artículo mortis ingresando en la Compañía de Jesús. Y voy a concluir ya, para no quitarle tiempo a Luis, que va a decir cosas mucho más interesantes que las mías. Concluimos. La Universidad de Baeza fue un centro de enseñanza y de formación cristiana integral, ideado prioritariamente para la formación del tipo de sacerdote que la Iglesia necesitaba en la primera mitad del siglo XVI en aras a su reforma y renovación, según el ideario sacerdotal de San Juan de Ávila, cuyo espíritu recogieron fielmente sus discípulos más cercanos y mantuvieron en el estudio general baezano. Esos discípulos que, con una fuerte preocupación espiritual, sin dejar de atender la escolástica tomista, la conjugaban con un estudio serio de la Sagrada Escritura en un momento crucial para el saber teológico en general y particularmente en las universidades hispánicas. En cuanto al número de los alumnos, ahí tenéis los alumnos de 1560 al 95, Baeza no es de las universidades mayores, es de las universidades menores, junto con Sigüenza, Osma. Así se ve más bonito en esto, porque además esto le da un aire científico. Esto que es científico, mira qué gráfico, ¿eh? Yo tenía un profesor de arqueología, el padre Martínez Facio, un santo varón, santo y sabio, cosa que normalmente no se da junta, a veces, y decía en latín, non dimenticate, en italiano, non dimenticate di citare in tedesco. Tedesco, dunque científico. No olvidéis de citar en alemán. Alemán, por lo tanto, científico, ¿no? Pues esto le da un aire científico, ¿no? Como veis, la mayor parte de los alumnos estudiaban gramática, que es la columna verde, menos arte y luego ya mucho más reducido teología. Había una criba. ¿Por qué había una criba? Pues porque sencillamente algunos alumnos iban a obtener la capacitación académica básica para poder luego trabajar, que es la que daba el bachillerato o la licenciatura o la maestría en arte. Pero también es cierto que en los mismos libros, la documentación que se conserva, muestra cómo había una gran criba en la selección, sobre todo para pasar desde artes a teología.
Uno de los secretos de la universidad fue que el ideal de Ávila fue mantenido con fidelidad, con mucha fidelidad, por su escuela, por sus discípulos. Como decía don Javier antes, una de las novedades es que no trabaja Ávila solo, tiene alrededor todo un grupo que le son fieles, desde esa profunda admiración. Pérez de Valdivia, Carleval, Terrones, Salcedo Aguirre, Ojeda, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las graduaciones del primer libro, que abarca de 1549 a 1580, veis cómo hubo 697 bachilleres en artes, 196 licenciados en artes, 103 doctores en artes, 85 bachilleres en teología, 25 licenciados en teología y 32 doctores en teología. Normalmente esta proporción también se daba en otras universidades. Concluyendo, se puede afirmar que la Universidad de Baeza, por su estructura y talante, que fue la que le dio el maestro Ávila y la que mantuvieron fielmente sus discípulos, es el ejemplo más logrado de centro de formación sacerdotal pretridentino que suplió ampliamente la labor educativa del clero diocesano, que luego señalaría el Concilio de Trento en el decreto Cum Adolescentium Etas. Fue una escuela para formar discípulos misioneros con clara vocación de unidad de vida intelectual, espiritual y pastoral, como presupuesto básico para responder a las necesidades de reforma que la Iglesia presentaba en esa época tan crucial. Con toda razón señala el licenciado Muñoz, el biógrafo del Santo Maestro, que fue su intento, el intento de San Juan de Ávila, no solo que se criasen hombres de letras, sino también de virtud, pues las escuelas eran solo para formar eclesiásticos, curas de almas y clérigos ejemplares. Y eso se hacía por la enseñanza de la teología, unida a la recepción de los sacramentos, a las prácticas de tipo caritativo. Los que estáis en el TRH Ciudad de Baeza, ese era el Hospital de la Concepción, donde los sábados tenían que ir los alumnos a limpiar, a arreglar las camas de los enfermos y a limpiarlos, conjugando así la ciencia y la virtud, que eran los dos pilares sobre los que se asentarían posteriormente los seminarios conciliares. Por último, la necesidad de un periodo de práctica pastoral previo a la graduación universitaria ponía de manifiesto el sentido práctico que la educación del Centro Viaciense ofrecía como escuela para formar discípulos misioneros al estilo de Juan de Ávila y al estilo de sus mejores discípulos. Muchas gracias.